Pues muy feliz de estar otra vez encontrándonos de esta manera. Y sí, vamos a tener dos ponencias hoy. La primera creo que liderada por Elena, quizás con contribuciones de otras, de las Hermanas en la Sombra. Y después vamos a escuchar de de Majo Rubín. Así que, pero para presentar a Elena, Elena es socióloga, poeta, editora y actriz. Trabajado la metodología feminista de escritura identitaria con personas que han vivido diversas violencias, generando transformaciones individuales, colectivas y sociales a través de la escritura, la pintura, el teatro y el performance. Es fundadora de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra. Junto con sus compañeros ha visibilizado la situación de las mujeres y hombres en reclusión a través de más de 17 publicaciones documentales y series radiofónicas. Ahora doy la palabra a Elena. Gracias, Joy. Bueno, también creo que no se presentó Aida y Marina, que pues sin ellas no hubiera sido posible estar donde estamos. Y también quiero saludar a Nitzia, que es mi alumna de escritura identitaria reciente, que está desde Tijuana. Y bueno, nos tomamos la libertad de compartir el link con grupos de mujeres que estamos escribiendo en varias ciudades. Y pues si aparece alguien ahí, que se presente cuando aparezca. Bueno, pues voy a empezar esta ponencia con poesía porque pues creo que eso es lo que es como el eje central de nuestro trabajo. Y este es un poema que tiene mucha significación porque es el que da nombre a la colectiva y se llama Hermanas en la Sombra, y tenía yo como 3 semanas de haber entrado y todo era muy intenso, peligroso, fuerte, apasionante, y yo me preguntaba qué hago ahí, y este poema es el que surgió y se lo escribí a ellas. Y dice: Hermanas en la Sombra, somos moneda de 2 caras, completándonos más, oponiéndonos menos. Disfruto ser amiga de villanas, excluidas, exceptuadas, mal miradas. Expiaré mi dolor en el suyo. Reiremos juntas, estallando en carcajadas. Partiremos lágrimas adentro. Soy mujer que se redime en la mirada de la otra. Cada sonrisa es caricia, sincera, confiada. Soy mujer, perdón. Soy mujer que enaltece a las proscritas, se cobija en su sombra, reconoce el estigma con la punta de los dedos. Somos moneda de 2 caras, expiaré mi dolor en el suyo. Soy mujer que se sumerge, sincera y confiada en el dolor de la otra. Bueno, pues preparé un PowerPoint para hacer esta presentación, pero en realidad estaba nerviosa y emocionada de estar aquí en mi debut en Zoom haciendo una charla, y pues llevo en mi pecho toda la emoción que tenía de ir presencialmente a Cardiff. Entonces imagínense cómo estoy cargada de un viaje que no se hizo, pero que se está haciendo en este momento, se está cumpliendo el objetivo. Entonces preparé un PowerPoint, pero a la hora de, como tengo 2 computadoras y una sí y una no, a la hora de quererlo pasar a otro lado, ya no quiso, entonces lo mandé por correo a Lucy y a Joy. No sé si ya lo recibieron y si me pudieran hacer favor de compartir la pantalla, si eso es posible, porque no sé si... Porque ¿Lo puedes hacer, Xavi?
el USB que estoy usando y la Mac y la PC y todo, me falló la tecnología en este momento. No No te escucho, Joey. No te Sí, escuchamos. yo nunca he logrado compartir mi pantalla. Si me Posiblemente, envías la presentación a mí, yo puedo compartir. Ya te la envié, Lucy. Ya te la envié también a ti. Nada más que no, yo no la pude pasar de una computadora a la otra y abrí esta Sí, computadora. acabo de ver en mi Ok. email. Sí. Esperen un momentito. Asombroso. Download. se llama Paz y Justicia. No. No. Esta es la de Trayectoria de la colectiva. esperen, yo la tengo. Download. Dice que tarda 20 segundos. Bueno. Siento las molestias técnicas. Sí, perdón, me preparé tanto y en el último momento, Claro, siempre pasa así, sobre todo siempre sucede y me levanté temprano, en fin, así pasó y está bien, está la manera de poderlo ver acá. A ver. Muchas gracias, Lucy. Ay, perfecto. No, es el otro, este. Entonces, a ver. ¿Sí? Sí, esa es, Tú me gracias. dices cuando quieres pasar a otra. Perfecto. Yo la voy a tener aquí también y y te digo cómo, Bueno, ya la primera. Bueno, haciendo un resumen de lo que hacemos, le llamamos hacer intervención feminista de escritura en espacios carcelarios. Esta foto, bueno, casi les voy a compartir un álbum de familia porque el trabajo que hice fue como recopilar imágenes y pues realmente hacer la trayectoria y en cada una de las imágenes les voy a ir compartiendo los conceptos que hemos desarrollado. Entonces, este es uno de los primeros grupos, yo creo que fue alrededor del 2009, 2010, del grupo originario de la colectiva. Seguimos con la siguiente. Esta es una de las fotos más recientes, incluso hasta tenemos nuestra playera con el logotipo de la colectiva. Y lo que quiero decir con estas imágenes es que la colectiva está conformada por un grupo que es un núcleo en el que está Marina, Aida, Carolina Corral, que es la documentalista, Dani, que es bailarina, y María Vinos, que está impartiendo actualmente los talleres, que somos el grupo nuclear. Recientemente también se ha agregado Marcia. Y pasa la siguiente. También tenemos adentro, la colectiva tiene esta conformación de mujeres adentro, mujeres afuera, y pasa la siguiente. Estas son, la primera a la izquierda es Suzuki, después Marina, otra chica, María Elena Basabe y Manon. Quise poner esta foto porque ellas están dentro de la prisión, pero si la pasas a la siguiente, van a poder ver la transformación de Manon en una de las librerías de más prestigio en la Ciudad de México, Manon y Suzuki partiendo plaza, ¿no? Esto es como muy gráficamente qué es lo que hacemos nosotras. Otra diapositiva, también es en la presentación con un compañero editor que en las universidades ha sido un nicho natural para las de la colectiva, y Manon pasa a la siguiente. Ella, cuando salió de la cárcel, puso un centro de recuperación de adicciones de mujeres que se llama Mujeres de Luz, son estas que estamos viendo aquí, y nos hemos vinculado con ellas pues por varias razones.
pero básicamente se ha hecho tan difícil el trabajo adentro que estamos apoyando más a las mujeres que están afuera y desarrollando otros proyectos vinculares hacia afuera. Y en la siguiente podemos ver cómo en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Luz hacemos encuadernación de las publicaciones que estamos haciendo y cumplimos el propósito de que nos ayudan a sacar nuestros tirajes. Este tiraje fue de 300 y también pues las enseñamos a encuadernar. Y también en la siguiente podemos ver otra sesión de trabajo en donde mujeres de cualquier naturaleza pueden venir a pintar, a hacer las guardas de los libros, a encuadernar. Es una colectiva muy permeable que entran las mujeres que quieran, ¿no? La siguiente son escenas de los primeros momentos en donde nosotras estábamos generando cultura desde un lugar invisibilizado y despreciado por la sociedad mexicana. Era una actividad revolucionaria en sí misma. Y en estos primeros tiempos, la siguiente, sí, recibíamos visitas de poetas. Aquí tenemos una poeta que ya falleció, pero pues poetas muy reconocidas, indígenas, que han recibido premios y que estaban conviviendo con las mujeres internas en una forma muy horizontal. La siguiente, otro de los objetivos que nosotros nos proponemos, no solamente, nosotros no intentamos reeducar a las internas, no vamos a enseñarle nada a nadie, en realidad vamos a aprender muchísimas cosas de nosotras mismas y de nuestra vida, pero lo que sí queremos reeducar es a la opinión pública. Entonces, este es un foro convocado por la senadora Nestora. Podemos ver a Ida, de la izquierda es la tercera, en donde es la forma que nosotros estamos incidiendo. Tal vez no tenemos un cabildeo legislativo porque no nos da tiempo, pero sí tenemos una presencia pública importante. En la siguiente diapositiva tenemos la presentación de nuestro libro, pues sí le podemos llamar cartonero, porque pues está totalmente hecho a mano. Y estamos en la Suprema Corte de Justicia. Están en la mesa dos exinternas, una que tenía semanas de salida y pues la famosa Suzuki, que es de las fundadoras de la colectiva. Entonces son espacios en donde nosotras estamos hablando por las mujeres. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo las señoras que están en el centro de la diapositiva vestidas de azul son las parientes, la abuela, la hermana y me parece que la hija de María Elena Basabe, que es otra de las primeras que empezaron la colectiva. Y están en una posición de un orgullo enorme por estar escuchando. A lo mejor no las ven físicamente, pero es una manera como casi espiritual de vincularse con ellas, ¿no? No sé, en otros planos, la poesía, la literatura nos vincula muy profundamente. En la siguiente, vamos a ver de nuestras primeras publicaciones. Comenzamos cuando nadie lo hace y cuando muy pocas personas pueden o se atreven a hacerlo y cada vez es más difícil. Revelamos la situación de los derechos humanos que están viviendo en la cárcel, que cada vez están más demacrados, por decir una palabra. Y también contamos las historias de estas mujeres. En la siguiente diapositiva podemos ver una muy bonita celebración en donde cuando Suzuki salió de la cárcel y es un poco como la culminación de 12 años de trabajo en acompañarlas a formarlas como creadoras literarias, a encuadernar, hemos hecho ilustración y pues también las historias de vida. Creo que en estos años hemos compartido y hemos construido conocimiento con ellas, ¿no? Y sobre todo hemos contribuido a la reflexión sobre la situación del confinamiento. En la siguiente página, esta foto es de los buenos tiempos. Este fue uno de los directores
que no se asustó cuando en el libro decía intervención feminista, que nos dio un lugar de prestigio. Esta es la directora del Instituto Morelense de Radio y Televisión, la directora del Instituto de la Mujer. Y son momentos en que la articulación con las autoridades penitenciarias, sin dejar de ser críticas, nos ha abierto espacios, nos ha permitido difundir más, por ejemplo, en radio y televisión. Ahí estamos en un teatro muy importante. En el extremo izquierdo está Alejandra Reynosa, que es Perla Negra, también en Libertad, que ha sido una de las integrantes más carismáticas en nuestras presentaciones públicas, ¿no? De decir, miren, estas son las personas, son personas muy, muy admirables, ¿no? En la siguiente diapositiva, hablamos un poco de los objetivos estratégicos y es que estamos contando la historia de estas mujeres olvidadas e invisibilizadas, hasta historias con tanta ternura de familia, estamos haciendo, no sé, un rescate que es muy emocionante porque de otra forma, pues, ellas siguen en esa oscuridad. Estamos cuestionando la efectividad del sistema y de la violación de los derechos humanos. Y también en estos libros estamos haciendo una transmutación de mujeres que son excluidas y despreciadas, poniéndolas en un lugar de privilegio y de reconocimiento social que son las escritoras. El arte enaltece de alguna manera, es una posición que socialmente es reconocida. Y también hemos hecho este trabajo de que no vamos a pedirle a ninguna editorial que nos publique. Nosotras mismas nos las arreglamos y hacemos que nos publiquen. La siguiente es un esquema que hizo una chica en su tesis, que hace un análisis de la colectiva, que bueno, habría que verlo con más detalle porque me podría yo detener muchísimo. Pero una de las líneas de esta ponencia es cómo nosotras estamos vinculando a estas mujeres en las diversas esferas y cómo a través de las publicaciones, con un trabajo enorme, con una administración bastante cansada, pero recuperamos 2, 3 pesos que luego volvemos a invertir en producir más libros, en ayudar a otros proyectos, en ayudar a tragedias personales, en fin, ¿no? Entonces, aquí hablamos de cómo las vinculamos con su familia a partir de que ellas se sientan muy orgullosas de al contrario, ya no les da vergüenza, ¿no? Ya no está en la cárcel, ahora es una escritora, mira el libro que hizo, ¿no? Y también nos vinculamos con las redes de apoyo de familiares y amigos a través de la compra de libros, también con plataformas internacionales, como es este caso, con la sociedad en su conjunto, con la opinión pública, la estamos conformando a través de las redes. Y bueno, pues también cuando se puede con las instituciones y con el apoyo. Bueno, en la siguiente hice una... voy a pasar aquí muy rápido, pero estas son como la prehistoria de la colectiva, en donde en la esquina inferior izquierda está una gaceta carcelaria, que es el motivo por el cual yo me quedé. Yo entré a dar un taller literario y después quedé como empleada de un patronato, como coordinadora de comunicación y cultura. Entonces hice unas cosas increíbles, sin precedentes, ¿no? En el extremo superior derecho vemos una revista que se llama En Aguas Surcidas, que es un grupo feminista que hasta la fecha sigue vinculada y inspirando a las mujeres de la prisión, recibiéndolas cuando salen, apoyándolas, haciendo redes de sororidad increíbles. Ellas se llaman En Aguas Surcidas y pudimos hacer un tiraje de 2,000 ejemplares de una revista preciosa, ilustrada por una gran artista que donó sus obras, ¿no? La siguiente diapositiva es el primer libro que hicimos con el taller de historias de Aida. Es un libro precioso en donde también recibimos apoyo internacional del International Work Group for Indigenous Affairs y hicimos nuestro primer documental. En la siguiente, ya cuando se acabó el patronato y me echaron de la cárcel, pues yo seguí insistiendo y con apoyo del Instituto de Cultura hicimos una revista cultural con perspectiva de género para grupos vulnerables, en lo que seguíamos
difundiendo. Este es el primer libro artesanal que se hizo con el taller de Marina. Pasamos a la siguiente. Esta ya es una cajita de plaquettes que ellas hicieron la caja con artesanías y es una colección muy bonita, un libro objeto. El siguiente es Mareas Cautivas, que es el hermanito grande de la última que sacamos. Es un formato muy bonito, diseñado por Marina, con portadas muy lindas que vamos editando conjuntamente con ellas. El siguiente proyecto fue muy importante también porque es Mundos Paralelos Intramuros. Entramos a la cárcel de Santa Marta Catitla, digamos, a través de los medios electrónicos a mirar los murales y escribimos conjuntamente un libro ilustrado por ellas. Y la siguiente, la que está ahora, es la Revelación Intramuros, que esa fue financiada por Bellas Artes, es decir, un tiraje gigante de 2,000 ejemplares, que, de los cuales todavía tenemos bastantes si quisiéramos hacer una campaña. El siguiente son pues como las separadores y formas de promoción. Y aquí viene una fotografía que les va a gustar muchísimo, la siguiente. No sé si conocen a alguien de aquí. Es como la semilla de lo que está sucediendo ahora. Es Joy Whitfield. No lo reconozco, no lleva barba. En sus mocedades, cuando Aida estaba haciendo una cátedra y asistimos con Marina a presentar la colección anterior, hicimos una gira por Londres y si pasas la siguiente por Manchester, en universidades muy importantes y muy reconocidas. El siguiente fue un calendario que también nos metió al arte, hicimos una exposición, pasa la siguiente. El siguiente es que logramos entrar, la siguiente, logramos meter en algún momento a una maestra de una técnica, ya no hay, así, de Sumier, y entonces pasamos un tiempo muy bonito y logramos que ellas también ilustraran los libros. El siguiente es otra serie de plaquettes y luego nuestra segunda edición de La Sombra del Guamuchil. Este es el libro de la querida Leo Zabaleta, que ella aprendió a escribir después de que se escribió su historia. Y en este mismo año, a través del Instituto de Radio y Televisión, en la siguiente yo entré a una cárcel varonil para hacer un proyecto de escritura y un documento que se llamó Los Dueños de Nada, es en donde se trata de resignificar la masculinidad. Este proyecto afuera fluyó mucho, adentro ha sido una tristeza porque fue tan revolucionario que los propios escritores no tienen aún el libro, ya nunca más, o sea, primero me dejan entrar y luego ya no quieren que vuelva a entrar, o así cuando se dan cuenta de la importancia del trabajo. El siguiente, ese es el libro. El siguiente, este es un libro de Aida Hernández, que es una recopilación de ensayos sobre experiencias penitenciarias. El siguiente es nuestra querida Alejandra Reynosa presentando en nuestro 10º aniversario en uno de los íconos de la academia, que es el Colegio de la Frontera Norte, esta mujer fabulosa conmoviendo a los fríos académicos, que estaba impresionada la maestra que nos invitó. En la siguiente vemos cómo a través de las relaciones de Aida y de las redes, la senadora Nestora, quien estaba en la cárcel en una situación terrible, ahora es una senadora y regresa a ver a sus hermanas. El siguiente es un libro que hicimos póstumamente en memoria de mamá Rosita, que falleció, y entonces quisimos rescatar, hacer una recopilación de sus textos. Y nuestra más reciente publicación, que es la siguiente, es La Esperanza es un epicentro, que es ya la segunda época del taller adentro del cerezo, ¿no? El siguiente es pues todo el amor que les damos, les hacemos unos cuadernos muy lindos para que ellas escriban, nos escriben, los sacamos, los capturamos y los convertimos en libros. El siguiente es cuando fuimos a Ecuador el año pasado a un encuentro feminista latinoamericano del Caribe sobre justicia, expandiendo y fortaleciendo estas redes. Y lo más importante es que fue Manon, que fue una ex interna y está ahí, y también nuestros libros se quedaron en una librería feminista en Ecuador.
En Barcelona también, cuando Marina estuvo en su viaje de estudios, también difundió este trabajo que hemos estado realizando, y también a través del trabajo de AIDA nos hemos vinculado con otros grupos en busca de la justicia y de la paz y de la verdad, y entonces nosotras apoyamos la publicación de una guía de búsqueda de personas desaparecidas. Esta es una foto muy bonita en donde estamos recién salidas del Cerezo, así con la cara, la sonrisa y la satisfacción enorme. Están bailarinas, poetas y músicas en un evento muy bonito que les hicimos. Pasa el siguiente. Y entonces ellas hacen sus carteles y se sabe, ¿no? O sea, nosotros somos las únicas que somos una ventana a la cárcel, y ya después aquí es una foto en donde estamos celebrando la libertad de Suzuki en la intimidad de la casa de Aida, que siempre nos convoca y está inventando, y es como el fuego. Y actualmente estas chicas que están aquí son Águila del Mar y Valentina, que Águila del Mar es de las primeras y Valentina es de las más recientes, recientemente escarcelada. A través de las gestiones de AIDA se consiguió pagarles a ellas, que se quedaron desempleadas con lo del COVID, que trabajaran con el padre Leijas, que está a la izquierda. Él tiene una iglesia incluyente para la comunidad LGBTI, y pues es un proyecto hermoso. Ahí está Aida, que les llevó unos pasteles. Y bueno, la siguiente es la parte triste, que son pues nuestras compañeras que ya se fueron, que fueron muy lastimadas por el sistema carcelario en su salud, y que bueno, pues tuvieron una existencia de mucha pobreza y muchas carencias, y pues quise ponerlas aquí porque fueron Morelitos, era una mujer casi monolingüe, que en la cárcel más o menos se daba a entender, y fue de las primeras historias y de las más conmovedoras y más reveladoras. Mamá Rosita tampoco sabía escribir, ella iba a vender quesadillas y sopes, ayer quedó. Y bueno, pues queda Mica, que también una mujer de origen campesino, que era prima de Leo Zabaleta, que hace unas semanas también abandonó este plano terrenal, y pues se quedan en la memoria de nuestro corazón. Y pues bueno, este es el briefing de lo que ya podemos compartir este PowerPoint con las personas que lo deseen así. Y pues yo creo que a mí me gustaría que Aida y Marina, si alguien quiere hacer algún comentario, especialmente ellas, de algo que se me haya pasado o que contribuyeran. Sí, bueno, me gustaría escuchar de Aida y Marina y otras hermanas que quieren comentar, pero también quiero que haya tiempo para preguntas al final, y ya tenemos como 25 minutos, así que no sé. Marina, Aida está pidiendo la Aida. Pero ya quisiera, porque sí tengo varios. ¿Sí? Sí, muy brevemente para que podamos tomar preguntas. Bueno, soy Aida Hernández, también cofundadora con Elena de la colectiva. Ayer tuvimos una sesión en LASA, también propiciada por Luz y por Joy, y fue una sesión muy intensa en donde Ben Holguín hizo críticas muy fuertes al estilo a veces muy autoindulgente que tenemos quienes trabajamos en cárceles. Bueno, no voy a repetir el debate, pero ahorita pues Elena hizo nuestra presentación pública, digamos, son todos los logros que hemos tenido, y como verán por su intensidad y su pasión, pues es una visión súper positiva. Pero yo quiero dejar como dos cosas, tres puntos. Uno es que el proyecto, Elena decía, contamos sus historias. No las contamos nosotros, las cuentan ellas. Es un proyecto de apropiación de la escritura por parte de las internas. El primer libro, las que sabían escribir, escribieron la historia de las que no sabían escribir. Entonces, en ese sentido, pues la apuesta ha sido a que la escritura sea una herramienta de autoconocimiento, pero también de denuncia. Y esto causa una tensión muy fuerte
que nos pone en una situación muy vulnerable y que ha causado tensiones entre nosotras también, que también es bueno hablar de eso. Somos una comunidad sororal que nos queremos mucho, pero que ha habido distintas perspectivas políticas, porque vemos cosas terribles en la cárcel que es muy difícil denunciar, porque si las denunciamos, cerramos la puerta de entrada, y si nos callamos, nos sentimos cómplices de habernos callado. Entonces, ¿cómo jugar con esta tensión de poder seguir entrando a la cárcel, pero no ser cómplices de las cosas que vemos al silenciarlas? Y esto pues ha tenido distintas estrategias que a veces nos han salido bien y a veces mal. Estamos en un momento muy difícil. Seguimos bueno, ahorita no estamos entrando por la cuarentena, pero seguimos entrando a la cárcel. María Vinos y yo estamos dando los talleres, pero con una situación que hasta es difícil por nuestra propia seguridad comentar aquí, pero las cárceles están en manos de gente muy violenta. Y cómo hablar de lo que está pasando dentro de la cárcel cuando estas complicidades nos pueden poner en riesgo si lo hablamos, pero que están haciendo cosas muy terribles allá adentro. Entonces, todo esto causa ambivalencia de cuál es la potencialidad política de estos proyectos de escritura. Yo creo que todo lo que dijo Elena es cierto, cambian vidas, estamos muy orgullosas de muchas cosas que pasan, pero a la vez, pues son proyectos que también posibilitan que no inviertan en proyectos educativos, porque ahí estamos las voluntarias haciendo lo que tendría que hacer el Estado. No hay en 12 años, ¿cómo va a ser que alguien con el perfil de Suzuki Lee, que estuvo 14 años adentro, salga sin ninguna formación? Porque no hay nada que les ofrezcan para formarse. Y que, como nos dijo ayer Ben Holguín, cuando ellas salen a hacer poesía no les sirve para vivir, ¿no? Entonces, grandes poetas terminan limpiando casas subpagadas. Entonces, el contexto estructural que las mandó a la cárcel sigue siendo el mismo cuando salen. Y eso hace también que sean súper vulnerables a nivel de salud y pues que varias de ellas mueran. Estamos viendo cuando empezamos a hacer el recuento de las compañeras que están muriendo, de las compañeras, sobre todo las indígenas y campesinas, que venían de contextos de mucha vulnerabilidad, pues de repente nuestra retórica optimista se para y dice, hijo, mano, pues sí, sí son muy, pero estamos contra un gran monstruo. Entonces, solo para buscar una tensión entre lo que ayer planteamos y lo que hoy, porque si no es como esquizofrénico. O sea, yo creo que es cierto que todo esto está cambiando vidas, que son pequeñas gotitas, pero que estamos luchando contra un monstruo muy grande con unas estrategias muy limitadas. Tal vez Gracias. Marina quiera hablar algo sobre el arte. Bueno, yo quisiera decir, bueno, hay muchas cosas que podríamos decir al respecto justo de lo que dice Aida. También hay que pensar que nuestro proyecto no es un proyecto que pretenda cambiar la vida mundial y hacer la gran transformación, sino trabajar específicamente con las vidas particulares de cada una de nosotras. Y cuando digo nosotras, digo las de dentro, las de afuera y las que somos parte de la colectiva. Y también, pues a veces como justo por las razones que dice Aida, pues tenemos que bajar las pretensiones. Y como dice Elena mucho, pues bajar el perfil, porque como dice Elena, por poco que se haga es mucho adentro. Entonces, efectivamente, es un problema al que nos enfrentamos. ¿Qué pasa cuando ella sale? Y de alguna manera, esto que hemos estado hablando con Joy, de darles una formación ya a las que están afuera, precisamente tiene que ver con la posibilidad de elevar la calidad de vida de las chompis, ¿no? Y por otro lado, me gustaría como pensar un poco en esta estructura o como digamos, este entramado, le llamaría más bien, que tenemos como colectiva, porque creo que somos como un tejido que por un lado tiene unos hilos donde está la escritura identitaria, las historias de vida, los procesos editoriales, la ilustración, el teatro, la radio, los documentales, y por el otro lado están como todas las teorías que se entretejen con estas prácticas y metodologías específicas, como son el feminismo, el tema de los derechos humanos, de reeducar a la sociedad, la afectividad como un modo de hacer y de compartir, y el acompañamiento. Y estas teorías
son encarnadas pues en nuestras acciones específicas y de alguna manera sí hay una pretensión de horizontalidad, si bien es muy difícil lograrla mientras unas estén adentro y otras afuera, y bueno, etcétera. Es muy complejo, pero bueno, estas son las cosas de las que quería hablar, como pensar en nuestro trabajo como un entramado donde muchas cosas confluyen, y una cosa que me quedé también con ganas de comentar la vez pasada cuando presentaron las cartoneras el miércoles, pues fue que dependemos mucho de la voluntad política de las autoridades y que eso definitivamente marca mucho el rumbo de nuestras acciones específicas. Es decir, pues a veces las cosas van miel sobre hojuelas y podemos publicar y hacer muchas cosas y a veces simplemente no es posible, y a partir de eso es que hace algunos años empezamos a trabajar con las de fuera, porque entonces ya no dependemos de esas autoridades, seguimos haciendo el trabajo adentro, pero tenemos otro espacio de acción que es muy importante y que ya no es como, bueno, ya salieron ya, sino efectivamente, ¿qué es lo que vamos a hacer como chompis ya afuera? Y bueno, pues eso es todo. Gracias. Y bueno, la última cosa que sí quería decir es que sí hay un involucramiento de nuestras vidas muy profundo. Yo a Aida la veo muchas veces persiguiendo doctores, consiguiendo especialistas para atender a las familias de las chompis. A Elena la he visto nadar en crema, en botes enormes de crema para llenar pequeños botes para llevar regalos adentro a todas las internas, porque el trabajo que hacemos no solamente afecta a las que son parte de la colectiva, sino que de pronto una interna, estando allá adentro, le puede decir a otra, toma este bote de crema, lo compramos con nuestra escritura. Entonces creo que eso tiene un valor muy grande. Y ya, les dejo esa última reflexión. Gracias. Pues muchas gracias a todas. Pues hay preguntas entonces. Sí tengo algunas. Vanessa. Hoy, sí, Vanessa. Pudiera ser que hagan todas las preguntas y al final rapidísimo contestamos. Bueno, primero felicitarlas, me encanta el proyecto y de acuerdo con todo lo que dicen, que realmente es así, que estamos como que si queremos ayudar a denunciar, pero por otro lado, si denunciamos nos cierran las puertas y nosotros el interés que tenemos las personas que trabajamos en estos contextos es poder seguir entrando y poder seguir ayudando desde la literatura y de todos los proyectos que podamos ingresar. Estoy totalmente de acuerdo. Más que nada era felicitarlas y por ahí comentar desde mi visión. Acá en Argentina, yo estoy en una provincia que está en el centro de la Argentina, es muy chiquita, es La Pampa, y lo que hemos hecho es como no sé si un juego de estrategias, pero como depende de las voluntades políticas, fue hacerlos parte al servicio penitenciario de todas las acciones que haga educación. Es decir, van a hacer mesas de cogestión, si no es como que ellos se cortan solo y son ellos los que mandan adentro del servicio. Entonces, decir, ustedes mandan dentro del servicio, pero nosotros tenemos que garantizar el derecho a la educación, donde también se hacen todos estos proyectos de biblioteca y todos estos proyectos de literatura, y decir, bueno, en conjunto hay que decidir. Entonces, al hacerlos parte, es como que después ellos no pueden ponerse en contra. Eso fue como una estrategia que nos está funcionando. Hace más o menos 3 años que nosotros le llamamos mesa de cogestión institucional y que trabajamos con ellos. Entonces, cuando cambia, que es algo propio del servicio penitenciario, al menos acá en Argentina, que los jefes de las cárceles cambian muy seguido y van rotando y los van trasladando. Entonces, al haber hecho como base un poco más abajo de lo que es el jefe, digamos, cuando viene el nuevo jefe, si bien viene con sus propias iniciativas, es como que ya hay un trabajo que se viene haciendo. Entonces fue como un espacio ganado. Por supuesto que siempre tenemos, que por ahí avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1, ¿no? Y avanzamos y retrocedemos, pero la idea es esto, es generar el espacio y poder estar y no perderlo, y hacer acuerdos y dejarlos escritos, y hacer protocolos en conjunto. Entonces después se le dice, a ver, ustedes fueron parte de esto. Entonces eso le ha metido como un poco de
de presión. Es siempre como una lucha, un ida y vuelta, pero bueno, es así como dicen ustedes, es muy duro. 2 pasos para adelante y 1 para atrás. O al revés, 1 para adelante y 2 para atrás a veces. Elena, también tenemos una pregunta de Helen, que quiere saber cómo trabajan los conflictos entre las mismas internas, que dice que hay mucha agresión entre ellas, sobre todo en el contexto de hoy. ¿Sí? ¿Ya? ¿O alguien más? Ok. Bueno, voy a comentar, no a contestar lo que dicen mis compañeras, sino a reforzar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Aida. Y yo, en toda la trayectoria que he tenido, cuando las cosas se ponen duras, yo digo, poco que yo haga ya es mucho. Y difiero del gran Ben Holguín en el sentido de que si no lo hacemos nosotras, no lo hace nadie. Tampoco lo va a hacer el sistema penitenciario, tampoco va a humanizar de la manera como lo hacemos nosotras. Y en ese sentido valido mucho el trabajo que hacemos, que no es nada agradable pasar por todas las restricciones y humillaciones, incluso personales hacia nosotras, cuando nos toca un custodio o cuando nos matamos para juntar donaciones y no se las entregan, ¿no? O sea, todo el tiempo, por eso, bueno, uno de los puntos de conflicto con Aida era que yo me hacía muy amiga de las autoridades. Ese ha sido un poco mi papel de cabildear y de, ay, mira lo que estamos haciendo y todo esto. Pero eso nos permitió lo que ahorita, hablar de una comunidad penitenciaria en donde el sujeto de la reinserción es un sujeto activo, no es un cuerpo que tienes en un almacén maltratándolo y humillándolo, ¿no? Y deshumanizándolo. Entonces, bueno, cuando hay autoridades sensibles, yo me emociono muchísimo. Y bueno, lo que rescato también es que somos una semilla de conciencia, porque en el momento en que tú escribes, haces conciencia de tu vida, y en el momento que alguien más lee tu descubrimiento, hace conciencia de la suya propia. Es una especie de conexión muy profunda entre las mujeres que estamos buscando una autonomía, una nueva forma de ser mujeres, un poder que no sea el que nos quieren otorgar en la sociedad. Y estamos resistiendo, no solamente estamos ayudando a ellas a resistir adentro, sino nosotros estamos resistiendo también. Es muy importante el trabajo que hacemos como resistencia y mantener un registro, un testimonio de lo que se quiere borrar y ser olvidado, y nosotras lo publicamos y lo hacemos y lo insistimos y lo difundimos. Y también es muy importante en términos de la prevención, el hablar de víctimas y victimarios, especialmente en los hombres, porque los delitos de las mujeres son muy diferentes de los hombres, pero también en el trabajo con hombres son historias de mucha violencia transgeneracional. Entonces, una forma como de abonar a la paz desde la prevención, desde la conciencia. En relación a la pregunta de la compañera bueno, gracias Vanessa, es emocionante también encontrar hermanas en otras ciudades y esperemos que pronto podamos compartirnos, tú acá o nosotras allá. Y la otra pregunta es, pasamos tiempos horrendos en donde íbamos y todas se peleaban por ser las divas, por leer primero, y cuando leía una, las otras groserísimas se salían, y realmente la pasamos muy mal. Fue un tiempo difícil. ¿Cómo resistir? Hacer conciencia. Una vez hay una anécdota muy simpática de una compañera, Sol Nocturno, que estuvo recluida porque le dio un palazo, ¿no? Un golpe con una escoba a otra interna, y Aida empezó a decirle, oye, Aida, y ella le dijo, mira, si me vas a decir que no lo haga, ni te molestes, se lo merecía y lo volvería a hacer, ¿no? Entonces, pues es como aprender a trabajar con la naturaleza de ellas, a no juzgarla, que no nos den a nosotras el palazo. También una vez Aida, una mujer la jaló y le dijo, maldita, y era una mujer discapacitada, y ahora nos morimos de risa, pero Aida salió con los labios blancos, ¿no? Y
Pues también una de las cosas importantes es la confidencialidad del taller, porque muchas veces se hablan de cosas importantes y se ventilan, y entonces entre este ataque entre ellas, un funcionario penitenciario me dijo, si ellas creen que ponerte en mal les va a dar el más mínimo beneficio, no van a dudar en hacerlo. O sea, el ser como delatoras en la cárcel es algo que es muy común, y pues la sororidad es algo difícil de construir, incluso afuera, pues como decimos en México, se mascan pero no se tragan, ¿no? Así hay incluso entre nosotras mismas, por posiciones políticas y académicas, hemos tenido diferencias a punto de terminar la colectiva, y cuando lo hablamos, lo que hacemos es reposicionarnos. ¿Qué es lo que a ti no te gusta? ¿Cómo te gustaría a ti estar dentro de la colectiva? Y cada quien está mucho más involucrada poniendo el cuerpo o retirándose un poco o participando en la medida en que se sienta cómoda. Es muy importante eso. Y pues creo que ya es lo que me da el tiempo para contestar. Aida quiere decir algo. Aida. Solo agregar que una apuesta importante de la colectiva sobre la violencia adentro ha sido construir sororidad. Y hay un montón de retos allá adentro. Y, por ejemplo, la idea de que las compañeras indígenas que no venían a los talleres, generalmente hacían trabajo manual, y las compañeras más urbanas eran las que usaban lo escolar, tratamos de romperlo a través de diálogos, así fue como salió el primer libro. Y yo siento, pasamos como altos y bajos, ese momento en que era terrible el ambiente. También hay una cuestión de clase. Entró una interna que estaba por estafa y era una mujer mucho más educada que las demás, y muy clasista y muy racista. Y se metió al taller y fue muy difícil el trato con ella y todo. No cambió mucho, pero creo que poco a poco se fue sensibilizando a muchas cosas. Y pues esa es la apuesta, que al irnos conociendo y que las historias permitan construir estos lazos. Ahorita, antes de la pandemia, teníamos en el taller 18 internas que estaban participando. Un buen momento, porque llegamos a tener hasta solo 4. Es voluntario, van las que quieren. Y ahorita con las 18 ha sido realmente un esfuerzo de construir comunidad que ha funcionado muy bien. Y ha tenido que ver también que no hay liderazgos tan fuertes como había antes. Yo creo que a veces cuando es muy difícil es cuando hay liderazgos que están peleando el taller al interior. Y pues es una apuesta que para nosotros es importante, construir comunidad para confrontar la violencia. Por supuesto que a veces somos muy ingenuas, como dice Elena, y hay las propias dinámicas que van más allá de nuestros talleres, pero es algo que estamos siempre hablando, de cómo aprendemos, cómo hemos sido violentadas y cómo aprendemos a violentar y cómo podemos desestructurar esas violencias. Eso ha sido parte de los ejes que trabajamos. Gracias. Bueno. Y estamos recibiendo algunos comentarios por el chat de Vanessa, de Helen, sobre, bueno, que gracias por compartir sus historias. Es bueno saber que otras personas están experimentando lo mismo, ¿no? Sí. Una cosa final también en la dinámica interna, por ejemplo, cuando yo trabajé con jóvenes, con mujeres jóvenes en reclusión, ellas se avergonzaban mucho de sus historias y no querían leerlas en público. Entonces, todo lo que hicimos fue anónimo y me daban a mí sus escritos. Muchas veces también dentro del taller, muchas de ellas no pueden ni siquiera verbalizar lo que escribieron, pero ya lo lograron escribir y lo publicamos y con el ensayo, porque también trabajamos mucho con ellas la actitud corporal para que lean en público, para que miren a la gente, en fin, la escritura es como un detonador de muchas otras capacidades de existir en el mundo con más presencia, ¿no? Entonces, bueno, ese era el problema. Y en muchos círculos y en la cárcel, por ejemplo, hay cosas que no, por ejemplo, no puedes cerrar los ojos. En los varoniles, tú les dices a ellos que cierren los ojos y es imposible, no lo hacen nunca. Siempre hay un estado de alerta, siempre hay algo que desconfianza. Entonces, lo que dice Aida es increíble. Hay la gente que ha logrado entrar, porque ahorita con trabajos entramos nosotras,
se conmueve muchísimo de la gran sabiduría, del afecto, del cariño, como dice Marina, esta empatía que generamos con ellas a partir de la escritura. Y no solo es con ellas, sino es también con otras mujeres. Y la idea ahora es que siga. Ya, veo silenciar. Daniela tiene un comentario quizás. Sí, que, bueno, quería decir dos cosas. La primera es que, bueno, sí, creo que es muy seguido que tenemos este debate como de si bajar el perfil o más bien denunciar o qué hacer frente a este tema. Pero yo creo que la apuesta de reeducar a la sociedad y de hacer un cambio por la vía cultural y por la gente, más que confrontar a las autoridades directamente, puede ser tal vez el camino más lento, pero pues a la vez, desde mi perspectiva, el más fuerte. Porque propone directamente hacer un cambio cultural. Entonces, siento que quizás sí es un camino como muy largo y muy lento, pero a la vez, desde mi perspectiva, es el más poderoso. Entonces, pues un poco, pues sí, hacer ese papel de ser semillas de conciencia, de ser voz, no voceras, pero como canal de comunicación para que las palabras de ellas logren salir de los muros de la prisión y pues que tengan bastantes ecos, ¿no? Y la segunda cosa que quería decir está relacionada con el tema de la sororidad dentro de las dinámicas del taller. Y creo que cuando yo entré a participar en algunas sesiones del taller dentro de la cárcel, que fue hace 2 años y medio, recuerdo que había muchísimas confrontamientos y peleas por las galletas y demás entre internas y pues quedábamos ahí nosotras un poco en medio. Pero la última impresión que yo tuve sobre ese tema fue al trabajar el libro La esperanza es un epicentro, en donde hicimos un ejercicio que está publicado dentro del libro en la parte final, que se llama Retratos Orales. Y en ese ejercicio, cada una de las compañeras hizo como la biografía de la otra para ponerla en el libro, y fue un momento muy bonito en donde se tomaron el tiempo de pensar en la otra, de describirla con sus cualidades, con sus atributos, cómo es, historias personales, todo eso, y lo leyeron en voz alta. Y fue un momento fueron unas sesiones muy bonitas en donde se dijeron entre ellas cosas que ni siquiera se habían tomado el tiempo de decirse, ¿no? Y las reacciones también de ellas mismas al escuchar lo que la otra les decía y lo que la otra les escribía y cómo la otra las describía, fueron muy bonitas. Yo creo que todas lloramos en esas sesiones y realmente fue un ejercicio de sororidad muy profundo y que pueden leer en el libro. Saludos. La última pregunta de Paloma, perdón, Javi. Sí, no lo había visto, pero sí. No, solo quizás es bueno para cerrar esta primera parte de la tarde o de la mañana, donde están, que es la cuestión sobre si hay recursos publicados sobre las acciones de las hermanas. Y veo que Aida está ya con un libro en la pantalla. Ya, sí, hay. Tenemos 17 publicaciones físicamente, algunas ya agotadas. Tenemos una página en Facebook que es Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra. Y Marcia acaba de subir en el chat la página del Wix, nuestra página web, en donde pues pueden tener un poco de comunicación con nosotras y pues dudas o si quieren que les enviemos o cualquier cosa. Y de hecho, parte de este proyecto que estamos haciendo, la colectiva mayor entre nosotras, la colectiva Hermanas en la Sombra, Joey y los compas de Jalisco, es sistematizar un poco sus programas, ¿no? Y ustedes van a escribir como un manual bastante práctico sobre sus acciones, así que eso va haciéndose y desarrollándose. Creo que será muy útil para compartir también. También pensaba, hay 2 bibliotecarias que mencionaron tener colecciones cartoneras.
que podríamos ver cuando pase la pandemia. Si ustedes pagan el envío, podemos hacer un paquete para que estén en físico, en la colección que tienen los libros que tengamos en... Creo que algunos están agotados, pero podemos ver todos los que tengamos en físico, los podemos mandar. Y en el blog que puso la compañera Marcia Trejo, pueden bajar varios en versión electrónica gratuitamente. Gracias. Bueno, Y pues, este fue publicado gracias al apoyo de Lucy y de Joy, por cierto. y Natasha. Para agradecer y Natasha, agradecer el apoyo para la publicación de este libro que nos dio. Pues nada. Pues muchísimas gracias. Ya es hora de pasar a Majo. Pero primero, tengo que decir que hemos preparado una encuesta porque nos dimos cuenta de que están participando muchas personas y de muchas partes de América Latina y el mundo y no sabemos quiénes son en todos los casos y queremos capturar un poco los datos y un poco de información sobre el evento en sí. Así que en realidad no se puede llenar la encuesta hasta que el evento haya terminado. Pero voy a poner el link ahora en el chat para que lo vean y pueden dejar sus detalles. Ahí está, lo pongo otra vez al final. Pero sí, todo el mundo puede llenar, solo son 3 minutos para llenarlo. Así que podemos seguir en contacto después. Pero para terminar, voy a dar la palabra a Majo Rubín, que es editora y forma parte del programa de extensión en cárceles en la UBA en Buenos Aires. En este marco, coordina desde 2013 el taller colectivo de edición que publica periódicamente 3 revistas en penales federales de Buenos Aires, Argentina. Majo. Gracias, Joey. Buenas tardes, creo que estamos uniformemente ya en la tarde, ¿no? Todas las personas que participamos del evento. Como decía Joey, yo formo parte de un equipo de trabajo que en este momento somos 5 mujeres, somos profesionales de la edición, de la comunicación, del diseño gráfico, y coordinamos el taller colectivo de edición, que es un curso extracurricular que se dicta en el marco del programa de extensión en cárceles. Es un programa que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que tenemos un marco institucional bastante potente, lo cual siempre hace una diferencia importante en lo que atiene a nuestro trabajo. El programa de extensión en cárceles, como su nombre indica, brinda actividades de extensión en el marco de un programa más grande, que es el programa UBA 22, que nació en 1985, o sea que este año estaría cumpliendo hacia fin de año 35 años. Es un programa de educación en cárceles que se creó en convenio de la Universidad de Buenos Aires con el Servicio Penitenciario Federal, por el cual se crearon desde ese año varios centros universitarios en distintos penales de Buenos Aires, de la capital federal y de la provincia, todas bajo el ámbito federal. El programa U22 brinda carreras de grado y también actividades extracurriculares, como el taller que dictamos de edición en 3 de los centros universitarios, y que consiste básicamente en un encuentro semanal o quincenal, según el complejo penitenciario, durante el cual lo que hacemos es reunirnos con quienes quieran inscribirse al taller, que como es un taller extracurricular permite que se inscriban personas independientemente de su trayectoria académica, digamos, no es necesario tener ni la educación formal completa, ni estar escolarizado o escolarizada, a diferencia de las carreras de grado que sí suponen haber cumplido con la educación formal secundaria, se llama
en Argentina, que es la educación obligatoria hasta el quinto año, digamos, a los 18 años uno normalmente se gradúa. Entonces, el taller, por un lado, es también el taller de edición, como otros talleres extracurriculares, todos funcionan como una puerta de ingreso para muchas personas que no estarían, de otro modo, en condiciones de acceder a los centros universitarios, y que por lo tanto pueden convertirse en estudiantes de esta manera, en estudiantes de un ámbito universitario. Por un artículo de la Ley de Ejecución Penal de Argentina, también los diplomas que otorgamos como parte de la realización del taller permiten que los estudiantes y las estudiantes presenten ese diploma ante los juzgados y por lo tanto puedan pedir que se los considere como parte de sus actividades en la progresividad de la pena, y así en muchos casos, muchas veces según el juzgado, ¿no? Pero en muchos casos logran acceder a algún tipo de adelanto o anticipo en el acceso a libertades condicionales o transitorias. Lo cual es, por supuesto, un factor que tenemos muy presente como un estímulo para acceder al taller en un primer momento, ¿sí? Nos pasa que muchas personas sí, es como dice Vanessa en ese comentario del chat, es el artículo 140, llamado de estímulo educativo, en el marco de la ley 24660. Esa es como la parte formal. La actividad específica que desarrollamos en el taller colectivo de edición es la publicación de una revista por cuatrimestre o semestre, sería, ¿no? Acá le llamamos cuatrimestres, que son las 2 partes del año lectivo. Es decir, que hacemos en cada uno de los centros universitarios una revista por cuatrimestre. Publicamos en total 6 revistas, 6 números por año. Y bueno, se las voy a presentar. A ver si se ve, esta revista es La Resistencia, es la más antigua de todas, como ven pasó por distintos formatos, es la publicación que hacemos en el Centro Universitario de Devoto, que es el único penal que queda de adultos funcionando en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires. Es una revista que empezamos a hacer en 2008, ahí les paso el link, están todas subidas a nuestro blog, estas y las que les voy a mostrar ahora. El blog después les paso por chat el link, pero es Taller Colectivo Edición, todo junto, .wordpress.com, ahí están todas, y además también van a empezar a estar algunas publicaciones de fragmentos o de artículos puntuales que estamos recolectando, especialmente de personas liberadas, pero también por el contacto que mantenemos telefónicamente con los penales con los que podemos, también producciones que se están haciendo durante la cuarentena, que no podemos ir a los penales, pero seguimos en contacto. Así que, además de las revistas, ahí está, Laura lo subió. Gracias. Así que bueno, ahí están todas las producciones. También están en la web de Filo, porque como les decía, hace un tiempo, cuando me presenté al principio, las revistas salen bajo el sello de la editorial de la facultad. Son revistas de extensión, como otras que produce el área, y ese es un apoyo institucional también muy importante que tenemos, que nos permite, durante el taller, posicionarnos como estudiantes universitarios y universitarias, que producimos una publicación bajo este paraguas institucional. Las siguientes revistas que nacieron después de esta resistencia, que nació en 2008, estas son Los monstruos tienen miedo, que empezamos a publicar en 2013. La resistencia ya va por el número 21, Los monstruos van por el 14, que es este último. Muy bonito. Que se realiza en el penal, en el complejo penitenciario federal número 1 de varones, mayormente aloja varones, de hecho, aunque no todas las personas que están ahí se perciben varones. Y por último, la más nueva de todas, y ahora les cuento porque es la más nueva, es Desatadas, que es nuestra niña mimada, que empezamos a publicar el año pasado, o sea que estos 2 números que les mostré son los que hay por ahora,
en el Complejo Penitenciario Federal número 4 de Seiza, que aloja mujeres y personas trans. Ahora, cuando el equipo actual del taller empezó a participar, ya existían tanto la resistencia como los monstruos, con lo cual nos llevó un tiempo poder organizarnos y ampliar la intervención hasta el penal de mujeres, porque en todo momento lo que no queríamos era disminuir o poner en riesgo nuestra intervención en los otros penales, en los talleres que ya existían, y entonces, bueno, lo que tuvimos que hacer fue ver la manera de desplegarnos, ¿no? Como desdoblarnos, y que el mismo equipo pudiera seguir sosteniendo un taller más, con todo lo que implica, con las actividades semanales o quincenales de asistencia al taller, y la realización de la revista, que en la parte que es de diagramación y de impresión y digamos la parte más como fabril de la cuestión, estamos a cargo nosotras desde afuera, entonces es un trabajo muy, muy demandante y bueno, siempre queremos estar a la altura también de las circunstancias. Entonces, bueno, la revista se distribuye de manera gratuita, se imprime con fondos de la facultad, también está disponible online en los links que estuvieron circulando, y de esa distribución, una parte se destina al interior de los penales, hacemos coincidir, dado que somos una actividad académica, hacemos coincidir los eventos de fin de cuatrimestre, de entrega de diplomas, con la entrega de los números de la revista recién impresos, y entonces cada quien que recibe su diploma de haber participado en el taller recibe también el último número de la revista en la que también participó. Y así, además de que cada quien tiene su número, también llevamos ejemplares adicionales para que las personas que participaron de la revista puedan decidir cómo distribuirlos al interior del penal, durante las visitas a los familiares o conocidos, a figuras institucionales que ingresen de otras organizaciones, o bueno, también cada centro universitario se organiza para difundir y para distribuir esos ejemplares en papel, y nosotros nos quedamos una parte también para congresos, actividades académicas, actividades a las que nos convocan muchas veces familiares de detenidos y detenidas, actividades culturales, etc. Entonces, varias veces ya, sobre todo recuerdo en particular a Ida recién y Joana el miércoles, dejaron muy, muy claro que el objetivo en ningún caso es hablar en nombre de, que es lo que ya se hace, digamos, lo que ya hace la prensa hegemónica, que es lo que hace el sistema de justicia. Digamos, nuestra intervención no es hablar de estas personas o hablar en nombre de ellas, sino que entendemos que la práctica editorial es una práctica política, en nuestro caso también pedagógica, que supone abrir espacios, hacer silencio, decía una compañera en una ponencia de hace unos años, para que la palabra de esa otra persona pueda circular, pueda pronunciarse, y para que esas personas puedan encontrar también un terreno fértil y no hostil para poder expresarse y para poder contar su propia historia. Nosotras como editoras a lo que nos dedicamos es a facilitar las herramientas de la edición entendida como una actividad técnica que permite producir una publicación. Pero como intervención pedagógica lo que proponemos en realidad es que constituyamos en cada caso un colectivo editor. En el caso de la 4 quizás podríamos decir una colectiva editora, la verdad es que no lo hemos discutido, pero a través del cual podamos compartir las decisiones en todo momento que tienen que ver con la cuestión editorial. Entonces entendemos que la cuestión editorial no es solamente una serie de saberes relacionados con la hechura de un producto, de un bien cultural, sino sobre todo poder tomar decisiones relacionadas con la escena enunciativa en la que se va a escribir eso que necesitamos publicar. Las decisiones de qué decir, a quién decírselo, desde qué posición enunciativa decirlo, y cómo es posible que eso se vaya construyendo a partir de los elementos que tenemos a la mano. Los elementos son tanto la escritura, como la ilustración, el dibujo, la pintura, la fotografía estenopeica, que es algo que se puede hacer en Devoto, la puesta en página, el diseño, la elección de
de los colores, la elección de la posición que van a tener los elementos a lo largo de la revista, en la página, cómo van a dialogar entre sí. Es decir, todo eso que en un punto podría, o que podemos ver que como industria cultural la edición concentra como decisiones en una figura de editor o de editora, en nuestro caso son los elementos con los cuales podemos ejercer la palabra. Entonces, un poco como para también mostrarles, y no hablar yo tanto, y que hablen las revistas, que hablen el colectivo, los colectivos editoriales a través de esas revistas que funcionan como una memoria, que funcionan también como un objeto al cual remitirnos cuando queremos recordar e inscribirnos en una trayectoria editorial, recordar qué decisiones tomamos alguna vez, pelearnos con esas decisiones, que es lo que normalmente hacemos, preguntarnos por qué esa fue la escena enunciativa que decidimos construir, si en verdad no hubiera sido mejor construir otra, si no queremos en este nuevo número construir algo diferente. Uno de los lugares, digamos, uno de los elementos que mejor condensa ese tipo de discusiones y de decisiones es el nombre de las revistas. Y la verdad es que es una buena cosa que hay textos publicados en las revistas sobre los nombres de las revistas. Muchas veces porque condensan también escenas que ocurren durante el taller, preguntas que surgen respecto de por qué nos llamamos así y qué significa que nos llamemos de esta manera, porque las nuevas personas que se incorporan al taller, los nuevos estudiantes, las nuevas estudiantes, llegan a un universo en el cual, bueno, hay decisiones que ya fueron tomadas, y entonces esos nombres que en principio parecería que se mantienen idénticos a lo largo del tiempo, en verdad vuelven a ser pensados y vuelven a ser resignificados en cada nueva edición, muchas veces. Entonces, creo que, no sé si tengo que pedir permiso al administrador, pero les voy a compartir de mi pantalla unas páginas de la revista, porque también, como les decía, pero lo que quería contarles era cómo en distintas revistas fuimos preguntándonos por los nombres que nos vienen dados de la historia de las publicaciones, de estas publicaciones. Entonces, en el número 9 de La Resistencia, que no es este número que les voy a mostrar, pero que sí es esta revista, ¿no? Es La Resistencia. En el número 9, entre las primeras páginas, de hecho en la primera doble página, hay un texto que se llama ¿Quiénes somos? La resistencia somos todos. Y ahí se define, en una especie de juego un poco ambiguo, se define a la resistencia, escrita siempre con mayúscula inicial, en versalita, en bastardilla, como si fuese el título de la revista. Se define qué es la resistencia, y nunca se termina de dejar del todo claro si se habla del título de la revista, de la resistencia como concepto. Pero entre las cosas que se dicen, por ejemplo, se la define como un antídoto para el veneno que nos aleja de la sociedad, como un accionar colectivo y solidario, como una alternativa a la censura, estas son citas que yo voy recogiendo, ¿no? Y como una alternativa al límite de expresión. Se dice también lo que la resistencia no es negarse a tal o cual cosa, no es solo resistir, es algo más. No parece haber como una especie de juego con posibles respuestas de qué es la resistencia, que podrían quizás traer los lectores, las lectoras, y en cambio se le da como este conjunto de respuestas que además son respuestas de un texto colectivo que se construyó como una especie de collage, con lo cual hay voces distintas, hay estilos distintos, hay distintas formas de responder a la pregunta, y constantemente permanece abierta esa indecibilidad de si estamos hablando de la revista, de la publicación, del taller, de resistir, de hacer la resistencia. Algo parecido pasa en Los monstruos tienen miedo, que tampoco es este número, pero es esta revista, la que hacemos en N6 a varones, y que en el número 7, en la primera página, inicia con una pregunta que dice ¿por qué los monstruos?
es el título del texto. Y no pregunta, es una pregunta un poco indeterminada, no pregunta ni por qué se llama Los monstruos la revista, ni quiénes son los monstruos, que son algunas de las preguntas que sí surgen así enunciadas durante los talleres, ¿no? ¿Por qué nos llamamos los monstruos? ¿O quiénes son los monstruos del título de la revista? Acá pregunta solamente por qué los monstruos. Y el texto empieza respondiendo que actualmente vivo, sí es textual, actualmente vivo en una fortaleza custodiada por monstruos disfrazados de persona. Podemos empezar a imaginarnos, ¿no? Al leer, bueno, quiénes serán los monstruos que custodian la fortaleza donde vivimos. Pero después sigue. Se nos obliga a permanecer en esta vivienda, supuestamente porque somos personas cuyo grado de marginalidad constituye para la sociedad legal una monstruosidad que es imprescindible revertir. Entonces ahí la monstruosidad pasó aparentemente de un lado al otro, es decir, no son ya solo o también son los monstruos disfrazados de personas que custodian la fortaleza, y también somos, no cada uno individualmente, sino un colectivo monstruoso. Y después sigue. El problema radica en que los monstruitos que generan la sociedad anden sueltos por ahí, recordándole constante e impúdicamente a la sociedad, sobre todo lo que falta arreglar en materia social. Es decir, que finalmente esta monstruosidad parece ser un estado de monstruosidad compartido, social, que se vuelve contra su propia creadora para señalarle qué es lo que está fallando. Después, en Desatadas, este sí es el número que corresponde a lo que les muestro, a lo que les leo. En el primer número de Desatadas del año pasado, en la primera página hay un texto que, este se los leo entero, bueno, el fragmento completo, que dice: Desatadas expresa como un sentido reprimido, frustrado, que se libera a través de la oportunidad que se nos dio, con garras y fuerza. Luego nos tranquilizamos, buscamos en nuestro ser que toda esta represión se alivie con Lanzate a volar, que es el subtítulo. Bueno, acá no lo van a ver, pero bueno, es el subtítulo de Desatadas, Lanzate a volar, un nombre con subtítulo. Nos tranquilizamos y obtuvimos lindos resultados de parte de nuestras compañeras y las profesoras que nos dan fuerza y nos ayudan a organizarnos. Este fragmento me interesaba porque de alguna manera deja transparentar el momento en el que tomamos la decisión de cómo llamar a la revista, que como la iniciamos el año pasado, fue la primera revista que creamos con el equipo actual, y que supuso hacer algo que nunca habíamos hecho, que era decidir cómo se va a llamar la publicación nueva, entre muchas otras cosas de crear una publicación nueva. Entonces, lo que hicimos fue a lo largo del cuatrimestre, que las compañeras adentro fueran pensando opciones, ¿no? Entonces cada una se iba del taller con la misión de decir que estaban haciendo una revista nueva y que a ver cómo le poníamos de nombre, porque no teníamos nombre. Entonces en el centro universitario, durante unas semanas, se fueron compilando en un pizarrón, se fueron anotando, nosotros lo veíamos cada vez que íbamos, una serie de opciones, una lista larga de opciones, de nombres que todos eran hermosos y todos nos parecían bien, pero finalmente el día de la votación, Desatadas venía rankeando muy bien y parecía que iba a ser el nombre. Y una de las compañeras dijo que no le gustaba tanto porque parecía que hablaba como de gente desatada en un sentido de desapaciguada, digamos, como llevada por la ira o llevada por la emoción imposible de contener, y que no era exactamente la imagen que querían dar, que no eran locas de la guerra, que estaban desatadas, que eran estudiantes ya en este momento del centro universitario y que querían quizás mostrar otra cosa. Y entonces una de las compañeras, que sí le gustaba el nombre, le dijo que Desatadas también era librarse de ataduras, era desatarse, sacarse la atadura. Entonces ahí, bueno, nos pareció que se dirimía la cuestión y que Desatadas volvía, por ser las dos cosas, por ser desatada y por ser desatada, a ganar el primer puesto. Y lo que hicimos fue, de paso para consensuar con todo el mundo, elegir de subtítulo el segundo puesto de nuestra lista de votación, que era Lanzate a volar, que era la que venía segunda debajo de Desatadas. Porque nos parecía que permitía guiar la lectura hacia ese sentido de liberación que Desatadas por sí solo parecía que no llegaba a ser primar. En buena medida porque
la reflexión que siempre está de fondo y que a veces quizás quienes hacemos el taller como profesionales por ahí nos olvidamos, pero siempre está de fondo la preocupación de esta revista la hicimos en la cárcel, estamos presas, estamos presos. No podemos esperar que la sociedad entienda lo mejor de nosotros y nosotras, porque ya sabemos que justamente, como decía recién Elena, hay que reeducarla. No está lista para pensar bien automáticamente. Entonces, bueno, así fue que Desatadas terminó con subtítulo y terminó siendo igual Desatadas. Y bueno, quiero evitar la cita académica, igual las citas académicas acá son todas de amigas, pero tenemos una compañera del programa de extensión en cárceles que se llama Sabrina Charaf, que ella también es coordinadora de la carrera de letras, y que está haciendo un estudio en este momento de producción literaria realizada por jóvenes de 16 a 21 años, que están privados de su libertad, y que lo que ella dice sobre los modos en los que observa que apropian la escritura, a mí me permite pensar un poco también estos procesos de escritura y en nuestro caso de edición, ¿no? De pensarse frente a un otro y de construirse frente a un otro en papel, ¿sí? En un papel que no es cualquier papel, por supuesto, que es una publicación legitimada, con un sello de una universidad, con características muy formales, porque si ustedes ven, la verdad es que son jocosas, digamos, no son serias y formales, pero sí son revistas que tienen tapas satinadas, colores, y en la tapa solamente, pero colores, y bueno, una serie de cuestiones formales que las apartan por ahí de los productos que se pueden hacer o manualmente o por cuenta propia en situaciones de carencia, digamos. Salimos con un producto que parece hablar desde un lugar bastante legitimado de la cultura impresa. Y bueno, y Sabrina lo que dice sobre los recursos literarios de estos jóvenes y estas jóvenes escritores es que parecen incorporar la mirada del otro y dialogar con las expectativas ajenas para desarticularlas y proponer otras versiones distintas a las preestablecidas por los medios de comunicación, las instituciones penitenciarias y la industria cultural, respecto de las identidades sobre los jóvenes, sus barrios, el delito y la cárcel. Y es justamente lo que vemos que ocurre también durante el taller de edición, que los recursos que ponemos a disposición y que nuestra intención es esa, poner a disposición recursos, saberes, recursos materiales, el gran recurso institucional que es la universidad como una posibilidad de ingreso y de permanencia de nuestras actividades en el centro universitario. Lo que podemos ver es que hay efectivamente una apropiación de esos recursos para poder decidir los modos de posicionarse enunciativamente y en un punto subjetivamente respecto de esa audiencia un poco anónima, pero que construimos en los modos de decir y en los modos de presentarnos y de interpelarla de alguna manera. Así que bueno, creo que es todo lo que tengo de imprescindible para decir. Y quizás únicamente una nota final respecto de que en ese sentido para nosotras es una actividad que propone una ampliación de derechos, el derecho a narrar la propia historia, a decidir el lenguaje. Esta es otra cita a otra compañera del PEC, Cintia, que está ahí. Y por esa vía de decisión del lenguaje también poder ejercer el derecho humano inalienable de poder narrar la propia historia y poder intervenir en la propia historia en un contexto en el cual, en general, ese es uno de los derechos más vulnerados y más desatendidos. Bueno, esa es nuestra tarea y esa es la manera en la que entendemos también qué es editar, qué es la edición como práctica y como actividad. Muchísimas gracias, Majo. Ya tenemos algo de tiempo para preguntas del público. Quizá para empezar, yo quería preguntar sobre cómo se componen los grupos de los que escriben, que hacen el contenido. Cómo manejan los talleres de escritura. A ver, los talleres son cursos extracurriculares
que se proponen como parte de la programación académica de cada centro universitario. Cada centro universitario tiene su propia estructura, sus coordinadores y coordinadoras que desde adentro organizan la actividad, en coordinación, por supuesto, con las personas que trabajan desde afuera, pero todos y todas integrando un plantel universitario de trabajo. Estas personas son las que se encargan, normalmente, de hacer llegar a los pabellones la oferta disponible en cada cuatrimestre, y entonces desde los pabellones recogen en planillas manuscritas la información de las personas que quieren participar. Y sobre esos listados se trabaja para poder organizar los grupos, digamos, los grupos de estudiantes de cada cuatrimestre, como ocurre, digamos, de una manera bastante semejante a lo que sería armar un curso casi en cualquier lugar, digamos, uno propone, el otro se anota, uno se fija si entra en el cupo, y si entra bárbaro, y viene al taller. Por supuesto, en el medio todo está atravesado por las lógicas penitenciarias, que ya conocemos, pero bueno, esa es nuestra forma de conformar el grupo de personas. Después, al interior del taller, y de este taller en particular, algo que proponemos siempre es que no haya, o tratar lo más posible, si bien, por supuesto, esto tiene sus límites, tratar lo más posible de desdibujar un poco la línea que traza la diferencia entre las personas que van a dictar el taller como docentes profesionales de la edición, y los estudiantes y las estudiantes que se anotan para aprender a hacer una revista. Y entonces una forma, una estrategia que en general nos funciona muy bien, es tener referentes dentro del propio taller que sean personas que ya hayan cursado, que ya hayan formado parte del colectivo editor en momentos previos, y tratar de delegar en ellos y en ellas lo más posible la referencia para las personas que llegan y que empiezan a asistir al taller. Por supuesto, según el taller y según la cantidad de personas que participan, esto va funcionando de distintas maneras y existen otras estrategias también. Pero eso es como un lugar clave para evitar que los sentidos se diriman o se concentre, digamos, la producción de sentido en la persona que lleva adelante la coordinación del taller. Entonces, muchas veces encontrarse, para las personas que se anotan y que llegan al taller, encontrarse en el aula con compañeros y compañeras que ya hace un tiempo que asisten, que toman la palabra, que opinan sobre los números anteriores, digamos, en ese sentido también tener la revista a mano, tener las revistas como un horizonte muy claro y también como una historia que nos antecede, nos permite iniciar esos intercambios en los que nuestra palabra está ahí solamente como una especie de asistencia técnica para decir, bueno, miren, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, o muchas veces quizás como una especie de voz más desde la afuera, o no, o desde la historia del taller, digamos, como para aportar algún dato a la discusión de, bueno, miren, si queremos construir este sentido, por acá no sé si es, hacémoslo, pensemos qué hicimos en otras revistas, pensemos qué hacen otros medios, digamos, a ver si es por acá o no. Y si es por acá, lo podemos hacer, tenemos un dibujante increíble que nos haga esto, conocemos a alguien que lo vaya a hacer, o estamos imaginando una situación, o digamos, ¿no? Como poner como una especie de coto casi más bien técnico, y que es lo que sí tenemos para aportar, pero que después todas las otras personas van a tener a su vez, quienes no tengan conocimientos técnicos de edición, van a tener otra cantidad de cosas para aportar relacionadas con el saber de habitar la cárcel, o no necesariamente con la cárcel, sino con su trayectoria profesional previa, su conocimiento de un barrio, su calidad de padre o madre, y cómo ve que afecta a sus hijos e hijas la situación de encarcelamiento, digamos, como después todos esos saberes van a ser los fundamentales y los nuestros son accesorios para poder hacer la revista. No así, o sea, los que son realmente necesarios son aquellos saberes que convocan las personas que asisten al taller como estudiantes, digamos, en calidad de estudiantes, por la forma institucional que tiene el proyecto. Pues gracias. ¿Quién más tiene una pregunta? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, una disculpa, apenas me pude conectar, pero sí alcancé a escuchar ahorita la presentación.
Me pareció muy interesante, ya entré a la página ahorita de la revista. Está muy interesante porque viene el trabajo de diseño de las imágenes, ayuda mucho. Entonces, la verdad está muy atractiva. Ya me pasaron el link y pues la verdad muy interesante. Me gustaría estar en contacto para intercambiar ahí proyectos, y mi duda es que si se puede compartir o publicar en la revista algún texto de nosotros por acá de este lado de México. Y pues nada más esa era mi pregunta, si podemos compartir algún texto en la revista. Y pues muchas gracias y muy interesante el proyecto de la revista. Gracias. Gracias, Isra. Sí, claro, siempre estamos disponibles a recibir colaboraciones. Muchas veces nos llegan desde más cerca, pero mucho mejor si vienen de más lejos, porque en general son posibilidades menos habituales. Así que sí, estemos en contacto, que seguramente lo que vamos a hacer, estamos en un momento muy extraño, obviamente, del mundo, en el que todo parece ser distinto, pero sí seguimos en comunicación y tenemos referentes en los penales con los que seguimos conversando, bueno, a ver cómo hacemos esto que estamos haciendo ahora, que es una especie de, le decimos edición especial de cuarentena, vamos a ver en qué podemos convertirla, pero por el momento sí, viene siendo reunir material y empezar a difundirlo en redes de a poquito. El horizonte sería hacer un volumen hacia fin de año para poder presentarlo, y si en el trayecto podemos incorporar nuevos amigos y colaboradores, más que bienvenidos. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Hola Joy, ¿qué tal? Yo quisiera preguntar, no sé si se oye bien. Sí, te escuchamos. Sí, María José, por ejemplo, desde el tiempo que has tenido un poco dirigiendo la producción en la revista, mi pregunta sería más al contenido orientado, es decir, ¿ha habido alguna historia relacionada o se ha abordado de alguna manera cuando, en este caso, las mujeres privadas de libertad han desarrollado algún tipo de artículo en la que incluyan su experiencia con sus hijos también privados de libertad? Es decir, chicos de repente entre los 14, 16, 17, que también permanezcan en un centro juvenil o en un centro de privación de libertad. Es decir, ¿se ha tenido esa experiencia de una historia, un contenido relacionado a ello? Esa sería mi pregunta. Sí. Hola, ¿cómo está, Franklin? Sí, creo que casi cualquier historia que me preguntes la hemos tenido, sobre todo en Devoto, que hace tantos años que vamos. En particular, en este momento recuerdo a un padre e hijo que venían juntos al taller. Tendría que buscar exactamente qué número es para poder decirte bien. Ambos tenían el mismo nombre. Tendría que recordar cuál era exactamente, pero sí, con seguridad tenemos el testimonio de ellos, y lamentablemente tenemos el testimonio del padre cuando su hijo falleció en la cárcel, que fue un momento en el cual él volvió al taller solo, nos contó lo que había pasado, y bueno, publicamos un número especialmente dedicado a esa situación porque nos tocó muy de cerca y porque también él seguía asistiendo al taller, y tenía una gran voluntad de poder contar la historia, de contar su historia como padre, de que vio morir a un hijo en una situación de total impotencia. Así que bueno, ahí hay un historión para ir a buscar. Después miro bien el número y te paso cuál era. Pero bueno, también lo que hacía, y es lo que suele pasar muchas veces con las historias personales que llegan al taller, que es que finalmente se traman en una situación colectiva de dificultad de acceso a la salud, por ejemplo, en este caso, o de sometimiento a las arbitrariedades de un servicio penitenciario que hace oídos sordos al reclamo de asistencia sanitaria mínima, digamos. Este chico no es que murió de un día para el otro, tuvo todo un proceso en el cual se podría haber evitado muchísimo su situación. Entonces, finalmente el número en cuestión fue sobre la salud en las cárceles, con el testimonio de este padre en esa situación, pero también, y sobre todo, puesto en relación con una situación que es mucho más amplia y que afecta a todo el mundo. Así que
en general lo que pasa es esto, ¿no? Como la historia personal compartida y vista en otros y en otras, también se convierte un poco en una trama mucho más compleja y permite, bueno, por supuesto, estar más acompañado, más acompañada y encontrar soluciones comunes. Porque muchas veces alguien sabe que existe un modelo de papel que sirve para presentar, de pedido, de reclamo, de habeas corpus, lo que sea, y ayuda al de al lado a que pueda acceder a un derecho que de otro modo quizás no hubiera podido acceder porque no conocía la existencia de un documento que se podía presentar o de una vía disponible para acceder a eso. Vanessa pregunta si tuvo repercusiones ese tema del tratamiento de la salud. No puntuales, que yo sepa. En general es un tema muy recurrente, hemos tenido creo que hasta el último número de La Resistencia, tuvo reclamos al respecto. En general lo que pasa es esto que digo, es que hay una posibilidad de que en conjunto el taller, pero más allá del taller, los compañeros que forman parte del centro universitario y los referentes que tienen más información, puedan acompañar un caso para lograr algún tipo de diferencia. Muy difícilmente ocurre que a partir de este tipo de situaciones haya un cambio un poco más generalizado. Mayormente se trabaja como sobre el caso puntual y seguramente esto, como comentaba el otro día Joana, el miércoles, desde Bogotá, muchas veces lo que eso hace es sentar jurisprudencia, pero bueno, de todos modos, lo que siempre falta en muchos casos es el conocimiento de cómo hacer para utilizar esas jurisprudencias generadas en favor de un caso puntual. Entonces el encuentro en el taller lo que hace más bien es eso, es poner en relación personas que saben con personas que no saben cómo resolver un problema. Gracias. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Elena. Tengo entendido que este trabajo lo hacen desde una universidad. ¿Qué carreras son las que intervienen en eso? Y también de qué manera nosotros nos hemos dado cuenta que al entrar en contacto con las internas, pues se desatan un montón de necesidades de ellas que obviamente nos rebasan en nuestra capacidad. Hemos tenido que insistir en solamente dedicarnos a escribir y publicar con ellas porque no podemos resolverles todos sus problemas. Pero ¿de qué manera ustedes a través de la universidad pueden canalizar otro tipo de apoyos a las mujeres y qué receptividad hay de la institución hacia las iniciativas de ustedes? Esa es una de las preguntas que tengo. Otro comentario y como apreciación es cómo es importante la resignificación de las palabras y cómo nos da miedo a las mujeres perder el control, ¿no? Y recordé una de las experiencias que tuve como tallerista en donde uno de los ejercicios es buscar un nombre para el grupo, que creo, Lucy, que tendríamos que hacerlo aquí, buscar un nombre para esta colectiva internacional que estamos formando. Y era una colectiva de escritoras incontrolables. Y en la declaración se decía, somos incontrolables, pero no descontroladas, porque estamos fuera del control patriarcal. Entonces, como este peso que tienen las palabras para crear realidades, aún en mundos adversos, me parece muy emocionante y es una de las grandes propiedades que tiene la literatura como herramienta para crear tu propia realidad. Me encantó todo lo que están haciendo y me alienta mucho que haya en otros lugares del mundo esas cosas y pudieran ser como buenas prácticas que en algún momento regresen a nuestro país, ¿no? En este momento la situación penitenciaria de México, no solamente estatal, particularmente es terrible, pero a nivel nacional también se ha endurecido muchísimo la cantidad de normas y de reglas para la permeabilidad de la prisión, que es lo que hacen nuestras publicaciones, permear esas paredes tan altas y tan gruesas. Gracias, Majo. Gracias. Sí, para añadir a lo que
Sí. Perdón. Solo para Sí, sí, sí. apoyar lo que estaba diciendo Elena, que es nosotros con Joey estamos al principio de un proyecto más grande que se llama Prisoner Publishing desde Reino Unido. Y una de las cosas que nos gustaría hacer, y ahora mismo es como un punto detonador para esas cosas, es crear de alguna forma una red, bueno, latinoamericana, pero también con nosotros aquí en Inglaterra y en Gales, para compartir saberes, para juntar sus distintas experiencias y que también nosotros en Europa, que también tenemos un sistema con muchísimos problemas ahora mismo, aprendamos de sus experiencias. Así que una de las cosas que había propuesto Joey era reunir textos suyos sobre sus experiencias. Algunos de ustedes llevan años y años trabajando en sus contextos, así que creo que una de las maneras en que vamos a poder dar seguimiento a este encuentro es reuniendo estos textos, pero no sé si Joey quieres añadir algo aquí. Bueno, no específicamente, solo para decir, sí, gracias, que el trabajo que ha descrito Majo es muy impresionante e inspirador, especialmente con la continuidad y el que han tenido, que han podido tener. Sí, bueno, la cuestión de seguimiento es muy interesante también. Espero que, como yo, todos que han estado parte de este evento han sentido un poco más conectados. Y bueno, para mí ha sido inspirador ver que hay tantas personas trabajando en lugares y contextos tan distintos, pero con fines similares, ¿no? Y sí, sería muy interesante escuchar si ustedes tienen algunas ideas de cómo podríamos seguir estando en contacto y compartiendo saberes y experiencias. Hay una pregunta sobre aquello en la encuesta que puse en el chat, pero quizás podríamos charlar un poco sobre esta cuestión ahorita. No sé si alguien más tiene alguna sugerencia al respecto. Aida. A mí se me ocurría que una posibilidad ahorita podría ser intercambiar textos de las internas para quienes tienen revistas ya fijas. Sería súper lindo. Por ejemplo, las compañeras de Yo No Fui, que les hablaba, nos invitaron a hacer un programa de radio para el coronavirus, y las que están fuera porque no hemos podido entrar grabaron. No sabemos qué pasó con el programa, no me han contestado, pero el entusiasmo que despertó la idea de intercambio. Entonces, nosotras no tenemos una revista ahorita fija, bueno, hubo en algún tiempo, pero ahorita no. Pero sería lindo que quienes sí tienen un espacio de publicación, si tienen lugar, poder invitar o seleccionar alguno de los textos de las internas de acá y eventualmente, si nosotros le podemos llevar la revista a la cárcel, pues es muy lindo que ellas puedan ver que sus palabras están llegando hasta Argentina. Esa es una posibilidad de intercambio que a mí me parece interesante, ¿no? Y pues no sé, la idea de poder intercambiar lo que sí es muy práctico ahorita, que ya se empezó a hacer ahí con Marcia y otros compañeros de ustedes, pues intercambiar nuestras publicaciones digitales, que eso sí está un poco más fácil. El problema con enviarnos lo que tenemos, pues es que el correo en México es malísimo y los servicios de paquetería carísimos. Entonces, pues no sé, se pueden mandar algunas cosas y ver cuando lleguen allá cuando se levante la pandemia en el 2022. No, no es cierto.
No, pero bueno, se me ocurre por lo pronto intercambiar digitalmente y pensar en la posibilidad de abrir espacios para publicar cosas de las internas en otros lugares. Sí, buena idea. ¿Algún otro comentario final? ¿O alguien quiere añadir algo más? He puesto el link otra vez en el chat para la encuesta. Y Paloma dice que está compilando en un documento de Word todos los links y recursos que se están comentando en este chat y en las presentaciones. Gracias, Paloma. Bueno, de hecho, Zoom lo hace automáticamente. Yo iba a mandar un correo, o voy a mandar un correo al final con toda esta información, pero sí, Paloma ya lo está haciendo. Lo estoy organizando con quién dijo qué, ya saben, bibliotecaria, al fin y al cabo. Gracias. Por eso es muy útil tener a bibliotecarias en cualquier conversación, ¿no? Luego se los comparto y si quieren añadir más, pues sería perfecto como un lugar para reunir eso. Pues te lo envío Joey y tú lo puedes subir, o lo subo a Google y cada quien entra y puede poner más cosas si quieren. Es una muy buena idea y yo puedo subir esta lista de recursos a la página web que yo estoy usando con Joey, que es la de Cartonera Publishing. Ustedes pueden bajar eso y hacer lo que ustedes quieran con él. Muy bien, gracias. Es una lista, sí. Gracias, Paloma. Aida. Que adiós. Estás diciendo adiós. Te estás saludando. Pues, gracias, Aida. Nos vemos. Sí. Pues ya es la hora. Hemos terminado a tiempo. Qué milagro. Pues otra vez, entonces, solo queda para decir muchísimas gracias, especialmente a todos los ponentes. Y espero que algún día nos volvemos a ver, ¿no? Pues, ¿he olvidado algo, Lucy? No, que, bueno, solo reflexionar que por un lado es una pena no vernos en persona en Cardiff, pero por otro lado vemos a muchas más personas virtualmente que podríamos haber invitado con vuelos caros y con mucho carbono dióxido, ¿cómo se dice? Eso, entonces creo que también tiene sus ventajas esa forma de comunicación y para mí ha sido un gran placer conocer a tantas personas haciendo este tipo de trabajo que me interesa tanto y valoro tanto de todos lugares en América Latina. Entonces, gracias a todas, todos. Sí. Chao, entonces. No renunciamos, ¿verdad, Isra? Para ir a Cardiff. Seguimos puestísimos. Ojalá. Bueno, el dinero no ha sido gastado todavía. Creo que el alcance que tuvimos hoy, el tener a más de 20 personas escuchándonos de diferentes lugares pues del mundo es también muy estimulante y pues esa es una de las cosas buenas que se le pueden encontrar al coronavirus, que nos hemos visto obligadas a entrar a estas nuevas tecnologías para vincularnos de otra manera y pues no, sin descartar y pues también esperar mejores tiempos en nuestro país y en nuestro estado para poder trabajar más con las mujeres de adentro, que realmente ahí es en donde está la herida, ¿no? Adentro. Y ahí es donde se necesita y pues insistir y seguir insistiendo. Gracias.